Bienvenidos de nuevo a nuestro rincón de charlas, un espacio donde nos encontramos para desgranar esos temas que nos intrigan, nos inspiran y sobre todo, nos conectan. Hoy prepárense para una conversación realmente especial, una que nos trae de la mano de una estrella que brilla con luz propia, alguien cuyo camino no deja de sorprendernos y de inspirarnos. Vamos a sumergirnos en un tema que resuena con fuerza, una frase que encierra tanto significado, y que, creo yo, todos llevamos de alguna manera dentro de nosotros: con mi amor mi camino continúa. ¿Quién más indicada para hablarnos de esto que nuestra querida Demet Özdemir? Si lo han oído bien, vamos a explorar qué hay detrás de estas palabras dichas por ella, qué nos quiere transmitir y cómo podemos aplicar esa sabiduría a nuestras propias vidas. Y antes de que se me olvide, si aún no forman parte de esta maravillosa comunidad, los invito de corazón a que den ese pequeño gran paso y se suscriban al canal. Así no se perderán nada de lo que traemos para ustedes. La verdad es que cuando uno se cruza con una frase así, pronunciada por alguien con la trayectoria y el carisma de Demet Özdemir, es imposible no sentir una punzada de curiosidad, ¿verdad? No es solo una frase bonita, es una declaración de intenciones, una filosofía de vida, un faro que ilumina su sendero. Y es que, pensémoslo bien, ¿qué significa realmente con mi amor mi camino continúa? Para mí al menos evoca una imagen muy poderosa. Imaginen una persona, en este caso Demet, caminando, avanzando en su vida, en su carrera, en sus proyectos, pero no lo hace sola. Lo hace acompañada, guiada, impulsada por algo mucho más grande que la ambición o la fama. Lo hace con amor. Pero, ¿qué tipo de amor estamos hablando? Porque el amor es un concepto tan amplio, tan multifacético. ¿Será el amor romántico, esa pasión que enciende el alma? ¿O quizás el amor propio, ese pilar fundamental para sostenernos en cualquier circunstancia? ¿Podría ser incluso el amor por su arte, por su profesión, esa devoción que la lleva a entregar el alma en cada papel, en cada proyecto? Lo más probable es que sea una mezcla de todo, una conjunción de esas fuerzas que hacen que la vida tenga sentido y que el esfuerzo se sienta gratificante. Cuando Demet dice con mi amor mi camino continúa, creo que está diciendo que el amor, en todas sus formas, es el motor que la impulsa, el combustible que alimenta su viaje. No es un amor pasivo, no es una mera contemplación. Es un amor activo que se manifiesta en acciones, en decisiones, en la forma en que enfrenta los desafíos. Piensen en su carrera. Demet Özdemir es una de las actrices más queridas y exitosas de Turquía, y su fama ha trascendido fronteras. Ha interpretado personajes que nos han hecho reír, llorar, soñar. Ha protagonizado series que se han convertido en verdaderos fenómenos. Y detrás de cada éxito, de cada aplauso, de cada reconocimiento, hay horas incontables de trabajo, de dedicación, de sacrificio. Pero, ¿qué es lo que la mantiene en pie cuando las cosas se ponen difíciles? ¿Qué la impulsa a levantarse temprano, a ensayar incansablemente, a dar el 100% en cada escena? Estoy segura de que una parte fundamental es ese amor profundo por lo que hace. El amor por contar historias, por dar vida a personajes, por conectar con el público a través de la emoción. Y no solo se trata del amor por su profesión. Su camino continúa también, sin duda, con el amor en su vida personal. Las relaciones, los vínculos afectivos, son tan importantes. Y cuando hablamos de Demet, es imposible no pensar en las sonrisas que comparte, en los gestos de cariño, en esa energía que proyecta cuando está rodeada de quienes ama. Un camino construido sobre la base del amor, ya sea de pareja, de familia o de amigos, es un camino mucho más sólido, mucho más resiliente. Porque el amor nos da fuerza, nos da apoyo, nos hace sentir que no estamos solos en esta travesía. Pero lo más fascinante de esta frase es la idea de continuidad. Mi camino continúa. No se detiene, no se estanca. Sigue adelante a pesar de los obstáculos, a pesar de las dudas, a pesar de los inevitables altibajos de la vida. Y es precisamente el amor lo que le permite esa continuidad. Cuando amas algo o a alguien, eres capaz de superar barreras que de otra manera parecerían insuperables. El amor te da la perspectiva para ver más allá de los problemas inmediatos, para mantener la vista fija en el horizonte. Me gusta imaginar a Demet Özdemir como una viajera, con una brújula en una mano y el corazón latiendo fuerte en el pecho. La brújula la guía, le indica la dirección, pero es el latido de su amor lo que le da el impulso para dar cada paso. Quizás ese amor sea la pasión por su trabajo, que la impulsa a buscar nuevos retos. Quizás sea el amor por su familia,
que le da el ancla necesaria para mantener los pies en la tierra. O quizás, y esto es algo que me parece muy importante, sea el amor propio. Ese amor que te permite reconocer tu valor, que te da la confianza para seguir adelante incluso cuando te encuentras con críticas o dificultades. Cuando uno se ama a sí mismo, es más fácil amar a los demás y, sobre todo, es más fácil enfrentar el mundo. El amor propio no es egoísmo, es autocuidado, es autocompasión, es el reconocimiento de que mereces ser feliz. Y cuando tienes ese amor dentro de ti, tu camino se vuelve más ligero, más pleno, más auténtico. Demet, al pronunciar estas palabras, creo que nos está invitando a reflexionar sobre la importancia de cultivar ese amor en todas sus facetas. Nos está diciendo, de alguna manera, que el camino de la vida, con todas sus curvas y desvíos, se vuelve mucho más transitable, mucho más gratificante cuando está impregnado de amor. Pensemos en los momentos difíciles. Todos los hemos tenido, ¿verdad? Esos momentos en los que la energía flaquea, en los que las dudas se apoderan de nosotros, en los que parece que el mundo se nos viene encima. En esos instantes, ¿qué nos saca a flote? A menudo es el recuerdo de quienes nos aman, es la fuerza que encontramos en ese amor. O si somos capaces de conectar con nuestro amor propio, con esa convicción interna de que valemos la pena, entonces también encontramos un refugio, una fuente de fortaleza. Demet nos está mostrando que el amor no es solo un sentimiento bonito para los momentos de dicha, sino una herramienta poderosa para navegar por las aguas turbulentas. Y la belleza de esto es que es contagioso. Cuando una persona irradia amor, ya sea por su trabajo, por su familia, por la vida en general, esa energía se transmite. Inspira a otros, les da esperanza, les muestra que es posible vivir una vida plena y significativa. Demet Özdemir, con su talento y su presencia, tiene esa capacidad de inspirar. Y al compartir estas palabras, amplifica ese mensaje, lo democratiza. Nos hace sentir que ese amor del que habla no es algo reservado para unos pocos, sino una fuerza universal que todos podemos cultivar y que todos podemos utilizar para que nuestro propio camino continúe, florezca y se expanda. Imaginen su vida como un lienzo en blanco. Ustedes son los artistas. ¿Con qué colores pintan ese lienzo? ¿Con los colores de la duda, del miedo, de la frustración? ¿O con los colores vibrantes del amor, de la pasión, de la esperanza? Demet nos sugiere que elijamos los colores del amor, porque son esos los que le dan vida, los que le dan profundidad, los que hacen que la obra sea verdaderamente bella y perdurable. Su camino continúa, y lo hace porque está pintado con los tonos más cálidos y luminosos del amor. ¿Y cómo podemos nosotros aplicar esto a nuestras vidas? No necesitamos ser estrellas de cine para entender la esencia de esta frase. Significa primero cultivar el amor propio. Conocer nuestras fortalezas, perdonar nuestras debilidades, tratarnos con la misma amabilidad y compasión que ofreceríamos a un ser querido. Luego, nutrir las relaciones importantes en nuestras vidas. Dedicar tiempo a las personas que nos aman y a quienes amamos. Y finalmente encontrar aquello que nos apasiona, aquello que nos hace sentir vivos, y hacer de ello una parte fundamental de nuestro camino. Ya sea un trabajo, un hobby, un proyecto personal, un acto de servicio, cuando lo hacemos con amor, ese camino se vuelve una aventura, no una obligación. La idea de que el camino continúa con el amor es una invitación a la esperanza, a la resiliencia. Es un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una luz que nos guía, el amor. Y ese amor, ese motor interno, nos permite seguir adelante, superar los obstáculos, reinventarnos y sobre todo, disfrutar del viaje. Demet Özdemir, con esta simple pero profunda declaración, nos ofrece una clave para una vida más plena y significativa. Nos anima a poner el amor en el centro de todo lo que hacemos, y así, nuestro propio camino continuará, enriquecido y lleno de propósito. En resumen, hemos explorado el poderoso mensaje de Demet Özdemir: con mi amor mi camino continúa. Hemos desglosado la idea de que el amor, en sus diversas formas, propio, romántico, por la profesión, es el motor que impulsa y sostiene nuestro viaje en la vida. Hemos visto cómo este amor nos da la fuerza para superar obstáculos, nos inspira a seguir adelante y nos permite vivir de manera más auténtica y plena. La clave está en cultivar activamente ese amor en nuestras vidas, ya sea a través del autocuidado, de las relaciones significativas o de la pasión por lo que hacemos. Ha sido un placer compartir esta reflexión con todos ustedes. Espero de verdad que estas palabras hayan resonado en sus corazones y les sirvan de inspiración para sus propios caminos.
Ahora me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué significa para ustedes la frase "con mi amor mi camino continúa"? ¿Cómo aplican el amor en sus vidas para seguir adelante? Déjenme sus comentarios, sus experiencias, sus reflexiones. Me encanta leerlos y me encanta saber de ustedes. Y si les ha gustado este vídeo, si lo han encontrado interesante y útil, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que este mensaje de amor y esperanza llegue a más personas. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para que les lleguen todas nuestras nuevas notificaciones. Muchísimas gracias por acompañarme hoy. Nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.